Y vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, vamos a leer el versículo 18 y el versículo 19. Recuerde que los días jueves estamos hablando de la teología del reino, el reino de Dios, y estamos tocando algunos temas de ese tipo. Mateo capítulo 16, verso 18 al 19, dice así la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, oiga esto, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? El tema que vamos a tratar hoy se titula El reino y la iglesia. Ese es el tema que vamos a ver. ¿Qué relación hay entre el reino de Dios, que el Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y la iglesia? Sin lugar a duda que tienen una relación sumamente cercana, porque si usted nota, el Señor, cuando estaba girando las instrucciones de cómo iba a operar la iglesia en la tierra, le dijo a Pedro: Pedro, te daré a ti las llaves. Por eso es que mucha gente piensa que Pedro es el que anda un gran manojo de llaves con él, pero no, era una figura espiritual, como diciendo: Pedro, ustedes que van a arrancar o van a iniciar el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia, van a necesitar llaves espirituales para poder avanzar. Por eso usted nota que el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y le da dos elementos importantes que usted y yo necesitamos saber. Pero ¿qué impacto iba a tener la iglesia en el mundo? Iba a tener un impacto tan fuerte que la Biblia dice que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta noche vamos a dedicarle el tiempo a estudiar de qué llaves está hablando. ¿De qué cosa espiritual está hablando el Señor? Y que se la delega al apóstol Pedro, por supuesto, entendiendo que todos los apóstoles iban a iniciar la obra del Señor. Entonces yo quiero mostrarle en la Biblia que la iglesia, desde que nace y comienza a operar, empieza a tener un opositor, alguien que quiere detener el avance de la iglesia, y ese opositor es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el diablo opera y tiene muchos recursos para tratar de detener la obra de Dios. Entonces yo estaba viendo en la Biblia que la iglesia necesita tener ese tipo de llaves que el Señor dejó. Primero, para que pueda avanzar. Segundo, para que nadie la pueda detener. Para que ningún obstáculo, ningún estorbo pueda detener a la iglesia. Ahora, usted va a ver que hay en la Biblia, hay obstáculos que tenemos que vencer. Acompáñenme a la escritura y vamos a ver nuestro primer punto. Le vamos a titular, dice la Biblia que el Señor les dio autoridad
para atar. Oiga esto que le estoy diciendo. Autoridad para atar. Pero también habla de autoridad para desatar también. Fíjese. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 19. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice aquí. Lucas 10, verso 19. He aquí, os doy potestad. Oiga esto. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, ¿qué dice, hermano? Os dañará. El Señor sabía que naciendo el creyente o naciendo la iglesia iba a ser blanco de ataques del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, como Efesios lo dice, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo se pelea contra esas potestades? ¿Cómo se pelea contra seres que uno no puede ver? ¿Cómo se pelea contra influencias del enemigo que quieren detener nuestra vida? ¿Cómo se pelea contra sentimientos que son producto de dardos del maligno? Porque no todos los sentimientos son sentimientos que nacen en el corazón. Muchos sentimientos nacen de los dardos que tira el diablo y que uno se los cree. El campo de batalla que el enemigo utiliza muy comúnmente es la mente y el corazón, los pensamientos y los sentimientos. Fíjense, son las dos áreas o los dos campos de guerra mejor utilizados por el diablo para detener nuestra vida o para estorbarnos. Esa es la razón por la que el Señor en Hebreos también dice que las leyes de Dios van a ser escritas en las telas del corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque si la ley de Dios penetra a nuestra mente y a nuestro corazón, entonces no va a haber nada que nos detenga, no va a haber nada que nos estorbe. Pero ¿por qué? ¿Por qué el diablo ataca esas dos áreas? Porque nosotros somos débiles en esas áreas, somos frágiles en esas áreas. Y mire, si no, hermano, a veces suceden cosas tan pequeñas que a veces uno empieza a suponer. Y si me muero, y si me quitan el trabajo, y si me deja mi esposo o mi esposa, y si mi hijo se pierde, y empieza uno a suponer. Y esa idea que pudo nacer de un corazón que ama al Señor puede ser aprovechada por el diablo para minar nuestra mente y empezar a suponer muchas cosas que a la larga el diablo utiliza para detener nuestra vida espiritualmente. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces note, por favor. Pero el Señor dice en el texto que leímos que Él nos dio potestad para hollar serpientes. No está hablando de serpientes físicas ni escorpiones físicos. Nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Ahí ya menciona la parte espiritual. Para algunas personas podrían decir, es que las serpientes y los escorpiones para que no nos hagan daño, pero esos son físicos. Pero el Señor no está hablando de serpientes y escorpiones físicos, está hablando de seres espirituales que atacan nuestra vida. O si no, mira, hermano, ¿alguna vez si usted se ha sentido desanimado? Aleluya. ¿Alguna vez usted se ha sentido que ya no quiere seguir adelante buscando a Dios?
¿Alguna vez usted ha sentido la presión de ya no querer buscar al Señor, de ya no querer orar, de ya no querer leer la escritura? ¿Sabe qué es eso? Es influencia del diablo. No es necesariamente nuestro pensamiento y la carne, no. Es cierto, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice, hermano? Es débil. Eso es lo que aprovecha el diablo, que la carne es débil, y entonces tira dardos a nuestra vida para que no busquemos al Señor, y los aprovecha muy bien. Pero bueno, veamos un texto más, por favor. Veamos en primer lugar la autoridad para atar. Oiga esta parte: al creyente le ha sido dada autoridad para atar. ¿Pero para atar qué? Ya dijimos que nuestros enemigos son espirituales, que son en figura serpientes, escorpiones, enemigo, las fuerzas del maligno. Esos son los agentes espirituales que el diablo utiliza. Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, versículo 27, y vea esto, por favor. Note lo que dice este texto, Marcos capítulo 3, verso 27. ¿Lo tiene, hermano? Dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, oiga, y saquear sus bienes si antes, ¿qué dice, hermano? Si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Note, por favor, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Hermano, el Señor les estaba dando a los apóstoles la responsabilidad de ir a liberar, de ir a librar a un montón de gente cautiva, a un montón de gente presa. Porque se acuerda que Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Dice, para ir a pregonar las buenas nuevas, pero hay que liberar, hay que darle vista al que está ciego, hay que liberar al que está en la cárcel, hay que liberar al que está oprimido. Que el Señor sabía, y por supuesto que sabía muy bien, que eran espíritus que atan, que detienen, que oprimen la vida de las personas. Y entonces, ¿cómo los apóstoles iban a ir y liberar a esas personas? Bueno, sencillo: el Señor les dio las llaves, es decir, les dio el poder para que todo lo que ataren en el cielo sea atado aquí en la tierra. Y note que dice: atado en el cielo será atado aquí en la tierra. ¿En qué sentido? Usted recuerda que los espíritus se mueven en las regiones celestes. Son espirituales, son como el viento, que no se miran, pero tienen como soplo. Son como el viento que no se pueden ver, pero existe. Porque usted y yo podemos sentir el viento cuando pasa sobre nuestro rostro. La brisa, podemos sentirla. Así son de alguna manera los espíritus, como el viento. Ahora, ¿cómo iban a romper las cadenas de los que estaban atados, de los que estaban presos, si no era por el poder de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, mire, hermano, estoy hablando de aquellos que están oprimiendo a las personas. Pero ¿qué de aquellos que están influyendo en nuestras casas? ¿Qué de aquellos espíritus que están influyendo en nuestros hogares para traer disensión, para traer división en nuestra casa, para traer pleitos? Mire, si en su casa solo hay pleitos, aleluya, los espíritus se están moviendo ahí.
Si en su casa siempre hay pleito y a cada rato quieren agarrarse de las greñas, aleluya. Hay espíritus ahí moviéndose. Hay seres espirituales que se están moviendo y que necesitan un creyente que es parte de la iglesia, que tenga la capacidad de atar esas influencias, que tenga la capacidad de atar los movimientos espirituales que el diablo ha enviado para detener o destruir nuestra vida. Necesitamos nosotros aprender a atar y ligar las obras del diablo que nos están deteniendo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya, mire pues. Pero ¿qué pasa si no hay quien ore en la casa? ¿Qué pasa si no hay quien intervenga? Si no hay quien declare palabra de Dios. No hay quien eche fuera los espíritus que estén estorbando en nuestra vida. Hermano, su casa y mi casa debe de ser casa para Dios. Su casa no debe de ser hospedaje de espíritus del diablo. Nuestra casa no debe de ser un lugar donde los espíritus lleguen con tanta libertad, destruyan y afecten nuestra vida. Nuestra casa debe de ser un lugar donde Cristo sea honrado y sea glorificado. Nuestra casa debe de ser un lugar donde Cristo se siente y pueda reinar en nuestra casa, en nuestra familia. No estoy diciendo con esto que nunca puede haber algún problema. Por supuesto que sí. Porque el diablo siempre busca una cisura, una entradita por cualquier lado. Si es que el diablo no espera invitaciones. El diablo no pide invitaciones. Él se mete. Se puede colar por diferentes razones. Por cosas que llevamos. Oiga esto. Cosas que llevamos que son del mundo. A veces entra por el televisor. Aleluya. A veces puede entrar por el televisor dependiendo de lo que uno ve. Si ve cosas de violencia, pues va a entrar violencia. Si ve películas de terror, aleluya, pues pueden entrar espíritus de terror. ¿Cuántos me están entendiendo? Depende de qué es lo que entra por el internet a nuestra casa. Puede afectar nuestro hogar. Puede afectar dependiendo de a quién invitamos o quién llegó a la casa. Gloria a Dios. Debemos ser cuidadosos. Porque a veces los invitados o aquel que vino, mire, es que viene mi primo. Aleluya. Pero resulta que el primo no es cristiano y no es creyente. Y llega a la casa y llega con todo y caja. Pero usted sabe de qué caja, ¿va? No, primo, yo aquí no, si no son para vos. Cuidado. Porque si usted lo deja, usted le está abriendo la puerta al diablo. Le está abriendo la puerta al enemigo, que va a empezar a afectar nuestra vida. Pero es que es mi primo y se va a enojar, pobrecito, se va a incomodar, me da pena con él. Aleluya. Si no quiere nada con Dios, ¿por qué me va a dar pena decirle, mira, aquí no entra nada de eso? Y si quieres entrar vos, sin nada de eso. Es su casa. ¿Cuántos dicen amén? Por pena uno a veces no puede decir, hermano, párese. Por pena a veces uno no puede decir, no, aquí no. ¿Qué tal de aquellas personas que llegan a la casa a hablarnos mal? A dejarnos basura en nuestra casa. Nosotros le abrimos la puerta. También abrámosla para que se vaya. También. Porque si no nos van a dejar toda esa basura en casa. Y el diablo la ocupa y la aprovecha después en nuestra contra. Veamos un versículo más. Acompáñenme, estoy hablando de la capacidad que el Señor da
para poder atar, y dice, no se puede saquear una casa, hablando de la casa del hombre fuerte, no se puede saquear si no se ata. Hay que atar los espíritus que están estorbando nuestra vida. Hechos capítulo 13, verso 7, hay una historia ahí interesante. Y es la historia del apóstol Pablo, cuando está hablando, está evangelizando al procónsul, a un procónsul. Hechos capítulo 13, verso 7 en adelante. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 13, verso 7 al 11 dice: estaba el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, mire esto, hermano, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Oiga eso, hermano, eso parecía maltratada. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Este Elimas era un mago, y usted y yo tenemos, no estoy hablando de los que sacan conejo, hermano. No estoy hablando de esos. Esos son como ilusionistas. No, estoy hablando de los que hacen conjuros. Estoy hablando de los que hacen operaciones espirituales para afectar a la gente. Aquellos que piden: tráeme una foto y ya vas a ver cómo te va a amar. Aleluya. Tráeme un pelito, tráeme un mechón y ya vas a ver que este no se va a ir de la casa. De esos estoy hablando. De aquellos a los que la Biblia le dice al pueblo de Dios que no consulte nunca con brujos y hechiceros. ¿Por qué? Porque son servidores del enemigo, son servidores del diablo, hermano. Nunca se ponga usted, hermano, en manos de gente que practica la hechicería y la brujería. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted lo hace, usted queda expuesto a los espíritus del diablo que pueden entrar en su vida o pueden influir en su manera de vivir y en su manera de ser. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Nunca se ponga usted, hermano, a las manos de un hechicero. No, pero es que a mí me dijeron que practica magia blanca. ¿Magia blanca de qué? Eso no existe. La hechicería es diabólica. La brujería es satánica. No hay hechicería buena y hechicería mala. No hay, no existe. El hechicero es hechicero. Y la Biblia le da una sentencia en el libro de Deuteronomio. Muera, dice la Biblia, el hechicero. ¿Por qué dice eso? Porque es una sentencia de Dios. Porque se unieron a los poderes de las tinieblas para afectar la vida de aquellos, sobre todo la vida de aquellos que ya se le escaparon al diablo, que son los creyentes, los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces nota, hermano, que Elimas
estaba estorbando que el procónsul oyera la palabra de Dios. Y entonces Pablo, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. No fue que estaba enojado, no, fue lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo y le dijo: oh hijo del diablo, ¿hasta cuándo trastornarás los caminos rectos del Señor? Queda ciego. Y note que le dijo: queda ciego por un tiempo. Todavía le hizo el favor. Aleluya. No lo dejó ciego para siempre, solo por un tiempo. Porque Dios puede tener misericordia con cualquiera. Pero cuidado, hermano, nosotros no nos pongamos a la disposición o a las manos de una persona que trabaja de ese tipo, porque lo que va a hacer es que va a empezar a afectar nuestra alma o nuestra vida. Nuestra vida debe depender del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el punto que yo quiero ver aquí y que estoy tratando aquí es la capacidad que Dios da para atar, para detener las operaciones del diablo. Por eso el Señor dice: les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Hollar significa pisotear, destruir, desmenuzar. Eso significa hollar. Destruir, desmenuzar. ¿Qué más le dije? Destruir y desmenuzar. Se me fue la otra palabra. Ahora, ¿quién tiene que hacerlo? Pues tiene que hacerlo el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que está siendo estorbado, pues, el que al que siente que lo están deteniendo. Tiene que tomar, hermano, tiene que tomar la unción de Dios, el poder de Dios, para que no siga deteniendo su vida el enemigo. Veamos un versículo más. Leímos ahora el del apóstol Pablo, cómo aquel que estaba estorbando lo tuvo que detener el apóstol Pablo. ¿Cómo? Espiritualmente. Porque no se puso a pelear con él físico. No se fue a los golpes con él. No, espiritualmente. Hermano, todo lo que tiene que ver espiritual con el reino de las tinieblas se debe destruir espiritualmente. No de otra manera. Bueno, veamos un texto más. Mire lo que dice la escritura. Vamos a ver. Aquí está, 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Mire lo que el creyente debe de tener. A esto es que se refería el Señor cuando hablaba de llaves. Estaba hablando de autoridad, estaba hablando de potestad, estaba hablando de armas. De eso estaba hablando. No estaba hablando de llaves que abren puerta. No estaba hablando de eso. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. ¿Lo tienen, hermano? Y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿qué dice, hermano? De Cristo. Mateo 10:1, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Note por favor, hermano, la autoridad que le da para echar fuera espíritus inmundos, sobre los espíritus inmundos, y para que los echasen fuera. Mira, hermano, el poder que les dan no es para jugar con los espíritus, es para echarlos fuera, para destruir las operaciones que el diablo está haciendo en nuestra vida. Puede hacer diferentes operaciones el enemigo. Hay operaciones que a veces las hace en nuestra salud. No estoy diciendo que todas las enfermedades son productos del diablo. No todas, pero algunas sí. Algunas operaciones sí lo son.
Y si no, más adelante vamos a ver cómo el Señor liberó a una mujer que estaba encorvada, pero que su enfermedad era producto de que encima de ella tenía demonios, tenía espíritus en ella. Entonces hay enfermedades que son producto de movimientos espirituales y hay enfermedades que son meramente físicos, ¿verdad? Inclusive hay enfermedades que el Señor las permite con un propósito en nuestra vida. Pero habría que ampliar en ese ángulo. Pero note, les dio autoridad. Déjeme hacerle una pregunta. Usted y yo somos los discípulos de hoy, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos son discípulos de Dios aquí? Ahora, ¿tiene la autoridad? ¿Tiene la autoridad para hacer huir a los espíritus? ¿Tiene la autoridad para que los espíritus huyan de nuestra vida? ¿O siguen operando y no hay quien los eche? Ay, sí, hermano, yo no sé qué hacer, o yo no sé cómo orar. Yo no sé. Mire, el Espíritu del Señor nos puede enseñar a través de la palabra, porque la Biblia está llena de ejemplos de cómo hacerlo. El Espíritu mismo te va a dar también la forma correcta de hacerlo, la instrucción correcta. Pero el error que uno puede cometer es dejar que los espíritus sigan operando en nuestra vida y no hacer nada. Dejarlos operar, estorbándonos, deprimiéndonos, trayéndonos espíritus de tristeza, trayéndonos espíritus de quebranto, espíritus, hermano, de desánimo, y no hacer nada. Eso es lo peor que pudiéramos hacer. Tenemos que buscar al Señor, porque en Él está la autoridad para hacer huir a toda obra de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Bueno, veamos entonces. Esa es la autoridad para atar. Pero resulta que esa misma autoridad sirve también para desatar. Es decir, se atan, oiga por favor, hermano, se atan los espíritus, se desatan a los seres humanos. No sé si me di a entender. Se atan los espíritus, se desatan a los hombres y a las mujeres, porque a veces ellos son los que están atados. Acompáñenme en la escritura. La autoridad para desatar tiene que ver con hacer libre a las personas, hacer libre del enemigo o la opresión que el enemigo está ejerciendo sobre una persona. Isaías capítulo 10, versículo 27. Habla de la unción que deben de tener los cristianos. Y si la unción de Dios está en usted, entonces se va a podrir cualquier yugo de esclavitud que el diablo haya puesto en nuestra vida o en la vida de alguna persona. Isaías capítulo 10, verso 27. ¿Lo tiene, hermano? Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo, ¿qué dice, hermano? Se pudrirá a causa de la unción. Hay que hacer notorio que no se pudre el yugo por nuestra fuerza. No se quiebra el yugo por nuestra fuerza o por nuestra oración. Se quiebra por la unción de Dios. Es la unción de Dios la que hace podrir los yugos o las cadenas que están atando la vida de alguien. Mire, hermano, usted y yo podemos orar por gente que está atada, que está deprimida, que está afligida, que no haya cómo salir, pero por supuesto debe de tener la unción que hace podrir eso. Porque si no tiene esa unción, mire, por más que grite, aunque le ponga los pies encima a la pobre persona, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay que tener la unción de Dios. Ahora, el que está atado
necesita tener el anhelo de ser libre. Porque hay gente que no quiere salir de la cárcel. Ah, no, hermano, es que yo así me siento bien. Cuentan de una persona que estuvo como 20, 25 años preso. Y cuando salió de la cárcel y fue a ver al mundo, ya no encajaba en el mundo. Ya no sabía qué hacer. Todo se había modernizado, todo estaba diferente, su familia ya no estaba, los amigos se habían ido para otro lado, ya no podía trabajar, se regresó a la cárcel. Déjeme estar aquí en la cárcel, ya no sé vivir afuera. Hay gente que persiste y sigue queriendo llevar las cargas por él mismo, aunque uno quiera orar por ellos, pero si ellos no quieren, no van a ser libres. Entonces, hay poder para atar a los espíritus, pero hay poder para desatar a aquellos que están siendo esclavizados. Mire un ejemplo de esto, por favor. Acompáñenme a ver un ejemplo de esto. Y vemos vamos a ver, en Lucas capítulo 13, versículo 16. Hay un ejemplo ahí. Hay un ejemplo ahí. Lucas capítulo 13, versículo 16. Dice: y a esta hija de Abraham, oiga, a esta hija de Abraham, que Satanás había, ¿qué, hermano? O sea, el diablo ata. El diablo ata. Que Satanás había atado, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Está hablando de la mujer que tenía una joroba sobre ella. Y dice con claridad que el diablo la tenía atada. ¿Sí? ¿Lo leyó conmigo, hermano? El diablo la tenía atada. Y pregunta el Señor, ¿no había que desatar a esta mujer? Porque les está explicando a los fariseos, porque ellos están enojados porque el Señor la liberó. Esa era la molestia de los fariseos. La liberó en el día de reposo. Y entonces los fariseos estaban molestos. ¿Por qué liberas? ¿Por qué sanas a una persona en día de reposo? Y el Señor dice, bueno, ¿y ustedes no desatan a su asno para que vaya a beber agua en día de reposo? ¿No desatan a su animalito, camello, asno, lo que sea? ¿No lo desatan para que vaya a beber agua, para que vaya a comer? ¿Acaso esta mujer que es hija de Abraham no debía ser desatada? Entonces cuando se rompen las ataduras de la enfermedad, de la influencia del diablo, de las ataduras, hermano, los vicios que una persona no puede dejar son ataduras del diablo. Son ataduras. Hay gente que no puede dejar el alcoholismo, que no puede dejar las drogas, que no puede dejar de ver la pornografía en internet. No puede dejarlo de ver. Ha tratado, pero no puede. ¿No será una atadura o un yugo del diablo sobre la vida de esa persona? ¿Quién lo puede desatar? Dios. ¿Y quién lo puede desatar aquí en la tierra? Pues la iglesia que ha sido dejada para ser representante del reino de Dios aquí en la tierra. Y le fue dado las llaves para poder atar y para poder desatar. Y la iglesia no puede ser detenida ni siquiera por el Hades, ni las puertas del Hades podrán detener a la iglesia. Pero es una iglesia que tiene la unción de Dios, y una iglesia a la que le dieron las llaves para atar y desatar.
¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Yo no sé si en algún momento de su vida usted haya podido sentir algún tipo de influencia del enemigo que no le deja salir adelante en su vida, que no le deja tomar una decisión, que no le deja tomar salida de la vida que está teniendo, de algún vicio, de algún problema, y no logra salir. ¿Sabe qué es lo que necesita? Que el Espíritu de Dios rompa los yugos de cualquier atadura en nuestra vida para poder salir adelante. Pero ¿quién lo puede hacer? Dios. ¿Y a quién les ha dado esa autoridad? A la iglesia. A la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, deme 2 textos nada más para poder ir cerrando este servicio y poder orar un momento. Romanos capítulo 8, versículo 37. ¿Qué es el estilo de vida que el Señor quiere para su iglesia, para los creyentes? ¿Cuál es el estilo de vida que Dios quiere? Bueno, Romanos 8:37 nos da a entender con más claridad qué es lo que Dios quiere de nosotros. 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, ¿somos qué, hermano? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces el Señor quiere una iglesia que sea más que vencedora. Ahora, ¿nos sentimos o somos vencedores? ¿O de plano estamos luchando con el diablo y sentimos que el diablo va ganando? Si nos hallamos así, es porque no hemos entendido lo que Dios nos ha dado como iglesia. Si nos sentimos como perdedores y no salimos de ahí de perdedores, es porque no hemos entendido qué es lo que Dios ha dado a nuestra vida, que nos dio autoridad sobre toda serpiente, sobre toda escorpión, sobre todo enemigo y sobre toda fuerza de maldad. Y nada, dice, os hará daño. Pero si usted y yo todavía estamos batallando y no salimos y mire, no hemos entendido lo que Dios nos ha dado. No estamos poniendo en práctica lo que Dios nos ha dado. La autoridad de atar y desatar toda obra de maldad. Primero sobre nuestra vida, yo diría que primero practiquemos en nosotros. Aleluya. Primero practiquemos en nuestra vida antes de ir a practicar con otros. Practiquemos sobre nosotros. Señor, yo no quiero estar atado, yo no quiero estar triste, yo no quiero estar deprimido. Señor, yo no quiero que se me bajen los ánimos. Hay gente que, hermano, parece montaña rusa: arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y más abajo que arriba. Y siempre viven así. Eso no es normal, no es normal. Algo está afectando su vida adentro. Algo está afectando sus sentimientos. Entonces tiene uno que: Señor, ayúdame. Yo no quiero vivir así. Señor, si me has dado autoridad, yo voy a orar para que se reprenda, para reprender, para atar, para echar fuera todo lo que esté estorbando mi alma. Pero yo no quiero vivir así. Hay que practicarlo. Es que uno normalmente como creyente quiere verlo desde afuera. A ver, hermano, ¿cómo se hace? Venga pues, vamos a orar por usted para ver cómo se hace. Pero no hay que verlo solo de afuera, hay que vivirlo. Hay que permitirle a Dios que rompa lo que esté estorbando nuestra vida y poder avanzar en nuestra vida espiritual. Vaya, veamos un último texto. Mateo capítulo 16, verso 18.
lo leímos al principio, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ojo con eso. Y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia, hermano. Contra la iglesia. Y después le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves para que todo lo que ates en el cielo sea atado en la tierra, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Dios dejó el poder de Él para que usted y yo podamos aplicarlo a nuestra vida. No se trata de andar echando fuera demonios de todos los lugares, pero de lo que nos estorba, de eso es que debemos orar. Usted ve al Señor, yo termino con esto, usted ve al Señor y Él no andaba buscando a qué espíritu del diablo echar fuera. Él no andaba buscando demonios. ¿Dónde están los demonios para echarlos fuera? No, Él no andaba buscando eso. Pero lo que sucedía es que por donde Él caminaba, de repente aparecían los espíritus. Y entonces cuando aparecían, el Señor no se daba la vuelta y hacía como que no había nada. No, el Señor los enfrentaba y los echaba fuera. Echó fuera los espíritus del Gadareno, porque empezaron a gritar: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿Por qué nos atormentas? No ha llegado nuestro tiempo. Ya saben que les toca el tiempo. ¿Por qué nos atormentas? No se dio la vuelta Jesús. Los enfrentó. Vio a la mujer que estaba atormentada porque tenía espíritus inmundos sobre su vida, y no la ignoró. Obró sobre ella. Eso es exactamente de lo que yo le estoy hablando. Aplicar en nuestra vida la autoridad y el poder que Dios nos ha dado cuando se presenten la oposición en nuestra vida. No le dé la vuelta. No huya, no corra, enfréntelos. Porque la Biblia dice que nos ha dado autoridad sobre toda serpiente y sobre todo escorpión. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Si usted ya se dio cuenta que en casa algo no anda bien, empieza a reprender. Si usted ya se dio cuenta que en el trabajo hay oposición de carácter espiritual, no le dé la vuelta, empiece a reprender. Si ya se dio cuenta que a usted mismo lo están deprimiendo, lo están entristeciendo, lo están haciendo perder los estribos. Si usted es una persona que constantemente pierde los estribos y entra en pleito, usted tiene problemas. Es que es el carácter, sí, es la carne débil, pero que la está aumentando los espíritus del diablo. Pero es que yo pensé que era mi carácter. Sí puede ser el carácter, ¿cómo no? Pero a ese carácter agregue que le dan cuerda. ¿Pero quién le está dando la cuerda? El diablo. Sabe que usted es de mecha corta, sabe que usted es explosivo, sabe que usted no tiene problemas para decir 3, 4 palabras, después se arrepiente, pero ya las dijo. ¿Quién cree que le está dando cuerda? El enemigo está ocupando eso. El enemigo está ocupando la debilidad y lo acrecenta con las influencias del enemigo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Hacemos como que nada pasa? O nos paramos firmes y empezamos a echar fuera lo que está estorbando nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Póngase de pie delante del Señor. Vamos a orar. Yo quiero invitarle a que esta noche podamos tomar decisiones en nuestra vida
y decirle: Señor, sí, ya me di cuenta que en mi casa, que en el trabajo, que en mi familia, que me están afectando, Señor. ¿Qué hago? Pues reprendámoslo. Reprendamos todo movimiento que está afectando su alma, que está afectando su vida. Y digámosle al Señor: Señor, reprende toda obra de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para hacer eso? ¿Se animaría a practicar con usted? No le eche fuera nada al que está a la par. Eche fuera cualquier cosa que esté con usted, que esté afectando su vida. ¿Se anima a venirse adelante conmigo? Si se viene adelante, no se postre. Quédese de rodillas, porque vamos a reprender. No vamos a adorar o a rendirnos. Vamos a reprender. Véngase adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia. Si usted ha sentido que el diablo ha estado afectando su alma, su vida, a través de enfermedades, a través de oposiciones, a través de tristezas, a través de problemas, si usted ya se dio cuenta que en la familia algo está operando, que está destruyendo su casa, hoy es una buena noche para tomar decisiones. Hoy es una buena noche para decir: Señor, venimos a tomar autoridad del cielo. Porque tu palabra nos lo dice. Tu palabra dice que nos has dado autoridad. Tu palabra dice que nos has delegado esa autoridad en nuestra vida. Y le diste al apóstol, al discípulo, le diste las llaves para atar y desatar. Y esta noche, Señor, con un corazón sencillo pero decidido, queremos pedirte, Señor, que nos des de esa autoridad, de esa potestad, para reprender toda obra del diablo. Empiece a abrir sus labios, hermano. Empiece a decirle: Señor, por favor, envía tu autoridad a mi vida. Envía tu unción. Envía tu unción. Oh, en el nombre de Jesús. Envía tu unción, Señor, esta noche. Y danos la capacidad de detener y echar fuera a los que están estorbando nuestra vida, nuestra casa. Abre tus labios, abre tus labios. Y dile a todo espíritu que ha estado estorbando: sean echados fuera por el poder de Jesucristo. Los que están estorbando mi casa, los que están estorbando mi familia, los que están estorbando a mis hijos, en el nombre de Jesucristo, atamos toda obra del diablo. Atamos todo poder del enemigo. Atamos toda influencia demoníaca que está destruyendo nuestro hogar. En el nombre de Jesús.